y esta vez nos vamos a hablar sobre la hipoxia dentro del COVID. Para ello vamos a saludar al doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es infectólogo y esta tarde nos estará comentando y aclarando un poquito desde la ciudad de La Paz. Voy a darle las buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Doctor Rodríguez, Jimena Salcer lo saluda. Buenas tardes, Jimena. ¿Cómo está? Qué gusto escucharla. Doctor, primeramente con este nuevo término, este nuevo tema, tal vez para muchos de nosotros, porque de pronto se van conociendo cosas nuevas, datos nuevos en el coronavirus y ahora aparece hipoxia, que para muchos, como yo, es nuevo. ¿Qué es la hipoxia, doctor? La hipoxia quiere decir que es falta de oxígeno en la sangre. Eso es el término que quiere decir hipoxia. Pero para entender un poquitito el término, recordarles que nosotros cuando respiramos lo que hacemos es meter oxígeno hacia los pulmones y en el pulmón el oxígeno que nosotros hemos inhalado del aire pasa hacia la sangre y esa es la función principal de los pulmones, es llevar oxígeno a la sangre y de la sangre obviamente se va el oxígeno pues ya en la sangre a todos los órganos, todas nuestras células del cuerpo, desde el cerebro, los músculos, el corazón, todos necesitan este oxígeno que es vital para todas las personas. Entonces cuando falta oxígeno en la sangre es lo que nosotros llamamos hipoxia, ¿no? Y obviamente esto en la gran mayoría de los casos se debe a que hay algún problema en el pulmón. Y cuando hay esta hipoxia generalmente se debe a que en el pulmón no se está pudiendo introducir el aire hacia la sangre porque o el pulmón está con alguna infección o con algún problema, pero ese es el término de hipoxia. Ahora, algo que llama la atención dentro de esta pandemia es que esta hipoxia podría presentarse en pacientes asintomáticos. Sí, o sea, es muy raro. De hecho, hay en menos del 5% de los casos se ha visto en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, que ciertos pacientes que llegaban a emergencias estaban aparentemente sin muchos síntomas y cuando nosotros medíamos la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, porque nosotros lo podemos medir de una manera muy sencilla, cuando ingresa un paciente al hospital, usamos un aparato que le ponemos en el dedo y nos mide la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Eso nosotros llamamos saturación de oxígeno y lo normal es que esté por encima del 90%, ¿no? Idealmente 95% es lo normal dependiendo dónde vivamos en una zona alta o baja, pero en general la gran mayoría de las personas tienen por encima del 90%. Pero estas personas que llegaban... les vuelvo a repetir que era menos del 5% que llegaban a emergencias con COVID, pues no tenían muchos síntomas muy llamativos, pero cuando se les tomaba la saturación tenían saturaciones muy bajas, estaban en rangos de 60, 70 o más bajo inclusive, y eso llamaba mucho la atención porque para llegar a esa saturación, a esa falta de oxígeno en la sangre, generalmente el paciente tiene que estar con mucha dificultad respiratoria, o sea, tiene que tener muchos síntomas, no poder estar muy agitado, no poder respirar. Entonces eso ha llamado la atención en estos casos, pero son casos excepcionales porque el cuerpo es tan inteligente, que el cerebro es tan inteligente que cuando yo sé que me falta oxígeno en mi sangre, lo primero que hago es mandarle una señal a mis músculos del aparato respiratorio del tórax, ¿no? Y estos músculos empiezan a trabajar para que yo empiece a respirar mucho más rápido y pueda meter más aire, porque mi cuerpo me está diciendo, me está faltando oxígeno en mi sangre, tienes que respirar más rápido. Entonces, un signo de que falta oxígeno y la gran mayoría de los pacientes que tienen COVID, debido a la afectación de la vía respiratoria, sobre todo lo que produce neumonía, manifiestan con esta dificultad respiratoria que nosotros llamamos el incremento de la frecuencia respiratoria. Una persona adulta en general tiene una frecuencia respiratoria que puede ir en promedio de 20 a 24 respiraciones en un minuto. Si uno se tomara la respiración en un minuto y contamos en un minuto cuántas veces respiramos, vamos a ver que en promedio podemos respirar entre 22 respiraciones por minuto aproximadamente. Obviamente eso va a depender de nuestra actividad física, pero los pacientes que tienen neumonía o están empezando a complicarse porque les está faltando oxígeno, tienen respiraciones muy, muy rápidas y pueden llegar a tener respiraciones que pueden superar los 30 o 40 respiraciones por minuto, y ese es un signo de que el paciente está muy grave y que requiere oxígeno.
Claro, eso sería en un paciente que sí normalmente pueda presentar alguna sintomatología donde demuestre de que sí tiene tal vez el coronavirus y como dice usted, el cerebro es tan inteligente que sí demuestra de la falta de aire, la falta de oxígeno en el cuerpo. Sin embargo, un paciente asintomático podría morir por una hipoxia, pero de una muerte súbita. ¿Esto tal vez es una realidad? ¿Se está pasando, doctor, o no? Sí está pasando. Como les digo, afortunadamente es la minoría, pero hay casos que no se sabe muy bien la causa, pero este virus, al ser un virus nuevo, puede ingresar a cualquier paciente que no está preparado para este virus, y cuando el virus ingresa a un cuerpo donde no lo espera ningún sistema inmune que está dispuesto a defenderse porque es un virus nuevo, puede ingresar rápidamente a los pulmones y causar una neumonía mucho más rápida, sin que nosotros podamos ver estos síntomas paulatinos, porque realmente cuando el paciente se va complicando, empieza con algunos síntomas leves y con el tiempo se va complicando, y eso puede suceder en un par de días. Pero hay estos casos donde la infección avanza mucho más rápido, no le da tiempo al paciente de poder ni darse cuenta probablemente de que está enfermo, y cuando se da cuenta de que está enfermo, pues es porque ya está con una dificultad muy importante, o el médico al medirle la saturación, pues está su cantidad de oxígeno en la sangre es muy baja, y este es un signo de gravedad, porque cuando un paciente tiene poco oxígeno en la sangre, el riesgo de complicaciones no solo del pulmón sino de otros órganos es muy grande. Déjeme acotarle a eso justamente con una anécdota que estuve pasando la semana pasada, viendo como un señor que trabajaba en una quinta de casero, se sentía bien todo el tiempo, estaba con sus hijas, de pronto le dice a sus hijas que se iba, no sé, a su trabajo diario, y cuando vuelve a la casa dice: me siento un poco cansado, y se muere. Entonces piensan que es un infarto porque no tenía COVID. Sin embargo, al momento de realizar la prueba sí tenía COVID el señor y nunca lo sintió el COVID, y sin embargo murió de un infarto. ¿Esto es posible? Es posible porque no solamente el COVID es un virus tan interesante que lo estamos conociendo, no solamente afecta a la vía respiratoria, sino también los vasos sanguíneos, y hemos visto inclusive en Estados Unidos, sobre todo, que es el que ha reportado más estos casos de personas que han tenido infartos cerebrales, jóvenes que no tenían factores de riesgo y han hecho infartos cerebrales o accidentes vasculares cerebrales que se llaman, donde los vasos sanguíneos también se han visto afectados, se han producido trombos, coágulos, y esto ha sido la causa del infarto, ya sea cerebral o puede ser también causa de infarto cardíaco. Entonces es muy posible que este virus pueda desencadenar estos procesos, digamos, bruscos, repentinos en ciertas personas. Pero como le comento nuevamente, afortunadamente esto es la minoría, porque claro, lo que sucede generalmente es la complicación de cuadros en la segunda, tercera semana, cuando el paciente va progresando la infección lentamente. Sí, esto es claro, también hay que aclararlo, no queremos asustar a la población. Existen casos, como decimos, es algo nuevo. Todo depende también del estilo de vida de la persona, el sistema inmune, que es importante, eso ya lo hemos hablado en diferentes programas. Sin embargo, doctor, y esto para que la gente pueda tener un poco más de conocimiento, y son preguntas que se hacen, ¿una persona asintomática puede saber en algún momento que es asintomática y que tiene COVID, o simplemente por el hecho de la prueba puede saberlo? ¿Y qué medicamento o cómo se podría tratar a un asintomático? Muy buena pregunta, porque de hecho estamos teniendo ya más asintomáticos aquí en el país. ¿Por qué? Porque se está haciendo más pruebas. Entonces es muy difícil saber que uno puede tener COVID, y como su nombre lo dice, asintomático quiere decir que no tiene síntomas. Entonces, si una persona no tiene síntomas, no va a saber si puede tener COVID, y la única manera de saber es a través de la prueba, y estamos teniendo muchos pacientes en este momento asintomáticos, porque nos llaman con mucha frecuencia pacientes que son positivos y nos dice: yo he salido positivo, vivo en mi casa y mi esposa ha salido positiva, y yo me he hecho la prueba, no tengo nada, pero he salido positivo. Mis hijos han salido también positivos y no tienen ningún síntoma. Entonces, la única manera también de saber si uno está enfermo es también a través del diagnóstico de la prueba, porque hay muchos pacientes
y afortunadamente, porque esta es una infección muy grave, no les produce síntomas y el único síntoma, la única manera que podemos saber que están infectados es cuando nosotros les hacemos la prueba y resulta que es positivo. Hablemos, doctor, sí, de la prueba, porque hay dos pruebas también que se están haciendo conocer y quiero que me las explique para que la gente también tenga. Conocíamos la del hisopado, que es la que le ponen el cotonete en la nariz y en la boca para ver. Sin embargo, se está viendo la IgG y IgM, que estas pruebas también de alguna manera te avisan si tienes coronavirus o si ya tuviste coronavirus. ¿Cuál es la diferencia y si son pruebas efectivas? Sí, son pruebas efectivas, pero para diferentes cosas. La prueba más importante para hacer el diagnóstico reciente de un paciente con COVID-19 es la PCR. ¿Y qué detecta la PCR? Al virus. Y esto es muy fiable porque yo ya puedo detectar desde el momento que me he infectado, en los primeros 2-3 días, esta prueba ya se empieza a hacer positiva, y es positiva en la gran mayoría de las personas hasta los 14 días después de la infección, y es esta prueba la que me va a decir si este paciente tiene o no una infección en este momento. Es la más certera. Es la más certera y de hecho es la que nosotros deberíamos tratar de hacer más. Yo sé que es una prueba mucho más cara, pero es la que más me indica que este paciente tiene una infección en este momento y requiere un tratamiento o una vigilancia o aislamiento, etcétera. Las otras pruebas que usted mencionaba son pruebas en sangre generalmente, y lo que detectan estas pruebas son anticuerpos o las defensas que una persona ha generado después de la exposición con el virus, y estos anticuerpos llamados inmunoglobulinas, por eso se abrevian como IgM o IgG, estos anticuerpos aparecen después del 7º a 10º día después de la infección, y la gran mayoría de estos anticuerpos recién se hacen positivos después de la segunda semana de infección, y esto me sirve más que todo para personas, para saber si a personas les ha dado el coronavirus en algún momento de su vida y puedan tal vez regresar a su fuente laboral. Por ejemplo, muchos médicos que han sido aislados y quieren volver a trabajar o no saben si les ha dado el coronavirus, se les puede hacer estas pruebas de IgM, IgG, y si son positivos, quiere decir que les ha dado la infección. Pueden volver más tranquilos al hospital a trabajar, inclusive atendiendo a pacientes COVID, porque esos médicos estarían ya curados de la infección. Podría decir. Estarían como vacunados, podríamos decir, claro, posterior a la infección. Doctor, y justamente conozco a varios casos de médicos que no supieron, eran totalmente asintomáticos y al momento de hacerse la prueba de IgG salían positivos. Entonces sí tuvieron el virus, no supieron cuánto. Lo raro acá, y es tan raro realmente este virus, es que prácticamente convivieron en sus casas, con sus familias, con sus hijos, que de todas maneras tal vez llegaron a ser muchos de ellos asintomáticos y vuelven a trabajar. Entonces sí hay una posibilidad grande. Esto es bueno porque nos trae garantías de no solamente guiarnos por todo lo que vemos todo el día en las noticias, que es la falta de aire, el sentirse mal. En muchos de los casos, mucha de la población obviamente llega a tener alguna sintomatología, pero vemos que existe también parte de la población la cual se está volviendo prácticamente inmune sin darse cuenta. Así es, y de hecho nosotros hemos visto ya un par de pacientes y no nos hemos hecho la prueba todavía, y es muy probable que si nos hiciéramos los de personal de salud pruebas de aquí a unas 2-3 semanas, muchos de nosotros probablemente vamos a salir positivos porque vamos a tener anticuerpos, no va a salir la IgG, sobre todo, que me indica una memoria, y la IgG nunca se va a perder, esa vamos a tener durante un buen tiempo, no sabemos con este virus hasta cuándo, pero en otras infecciones la tenemos inclusive de por vida, después de que nos recuperamos de una infección. Entonces esto nos va a servir para poder detectar a personas que han cursado o se han curado de esta enfermedad, ya sea de manera leve o ningún síntoma, o son pacientes que han estado totalmente asintomáticos, que han padecido la enfermedad pero sin ningún síntoma. Entonces esto nos va a ayudar a categorizar quiénes ya pueden regresar. Inclusive en algunos aviones van a pedir estos anticuerpos para poder viajar. Entonces vean el impacto que puede tener esto a largo plazo, el uso de estas pruebas. Pero para el diagnóstico es muy importante la PCR, que lamentablemente estamos teniendo más casos, pues, y está colapsando en nuestros laboratorios con estas pruebas.
Sí, la realidad es esa, doctor, la que estamos viviendo en todo el país. Es difícil el llegar a tener los resultados, y una vez se hacen las pruebas, que es difícil conseguirlas, es el tiempo que tardan en darte, que son 5, 6, 7, hasta 10 días, y bueno, hasta eso muchas veces la enfermedad pues ha seguido su progreso, su proceso, y mucha gente llega realmente hasta perder la vida, ¿no? Entonces realmente es la situación en la cual estamos ahora. Para las personas que son asintomáticas, doctor, pongamos una persona, y ¿qué tipo de medicamento hay? Porque todo depende del cuerpo y depende de la persona. O sea, puedo tomarme solamente mi tecito caliente de miel y todo eso y no necesitar nada más. Es posible, porque esto quiero dejarlo claro en la población. Mucha gente se automedica y realmente eso sería algo muy malo que puede perjudicar en un momento ya grave, que lleguen a tener una falta respiratoria y llegar a una clínica, a un hospital. Entonces quiero que me sea claro con esto. Sí, que me diga, no sé, vitamina C, Jimena, en cualquier momento lo pueden tomar. La acitromicina sí se puede tomar, que no le va a hacer daño, pero absolutamente nada. Absolutamente nada, Jimena, sobre todo en los asintomáticos. Si una persona está asintomática totalmente, no tendría por qué tomar ningún medicamento, ¿no? Obviamente los medicamentos que son para los síntomas, y se llama un tratamiento sintomático, sí vale la pena para aquellos pacientes que tal vez tengan fiebre o dolor de garganta o tos, algún medicamento para calmar esos síntomas están permitidos, y eso lo hemos tomado durante toda nuestra vida, probablemente cuando hemos cursado algún resfrío, o tomarnos un té caliente, o tomarnos vitamina C. Yo creo que todo eso es permitido, pero no otros medicamentos pensando que vamos a prevenir que nos dé una infección grave, porque la verdad eso no ha demostrado ninguna eficacia, y más bien ha demostrado que puede haber otros efectos secundarios, y esto yo lo digo con evidencia. Recientemente ha salido un estudio de la hidroxicloroquina, que era tan famosa, y uno se preguntaba, bueno, si la hidroxicloroquina no sirve mucho para tratar a pacientes graves, pues ¿qué tanto servirá para evitar o prevenir la infección? Entonces, a personas que eran contactos de pacientes COVID positivos, familiares, personal de salud que estuvieron con contactos con pacientes con COVID que fueron positivos, tomaron un grupo hidroxicloroquina y otro grupo no tomó, y después vieron que no hubo ninguna diferencia en el uso de este medicamento para prevenir el coronavirus. Entonces es un ejemplo de un medicamento que se ha usado mucho, y de la misma manera a la fecha no hay ningún medicamento que pueda ayudarnos a prevenir o a curar o a mejorar el coronavirus. Entonces tenemos que trabajar mucho con nuestra alimentación, con nuestro sueño. El sueño disminuye también las defensas, aunque nadie lo crea, y nuestra alimentación, el sueño, la hidratación, etcétera, una vida saludable, eso va a hacer que nuestras defensas estén mucho mejor preparadas cuando estemos en contacto con el coronavirus, y enseñar a la población a vigilarse cuáles son los síntomas de gravedad. Si un paciente está con esta dificultad respiratoria, se cansa demasiado, la fiebre está persistiendo por más de 2, 3 días, son signos de alarma, y eso debe hacer para que esa persona pueda ya recién acudir ya sea a un centro de salud o a un centro médico, o consultar con un médico para que este médico le pueda dar una orientación. Pero la automedicación tiene mucho más efectos secundarios de lo que nosotros podemos estar pensando. Es totalmente claro con esto que me dice, doctor Rodríguez. Es importante también que la población llegue a entenderlo. Existe mucha gente que aún continúa teniendo fe a automedicarse y hacerlo antes de tiempo para prevenir. Ya sabemos que nada puede prevenir el coronavirus en estos momentos. Lo que puede ayudar a que tener un mejor estado físico va a ayudar a que los síntomas tal vez no sean tan graves y llevar un proceso viral mucho más tranquilo. Me imagino que sí. Es importante lo que dice el hacer ejercicio, y también, déjeme acotar, tener la mente un poco tranquila, porque con todas las noticias, con todo, uno siente que tiene de todo, falta de aire, falta de oxígeno, que uno se siente mal, que le duele la cabeza, y eso también es importante, ¿no? Así es, no sugestionarse. Sabemos que hay mucho pánico en toda la población, incluyendo el personal de salud, etcétera, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que la población en general hemos convivido con virus respiratorios. No es el primer virus que vamos a tener, y probablemente vamos a tener futuras pandemias por otros virus nuevos, que esto es una realidad lamentablemente. Pero con virus antiguos hemos aprendido que el manejo de estos pacientes con medicamentos no es la mejor opción, sino el acudir tempranamente. Y hablando de la hipoxia, como vimos ahora,
La hipoxia tiene una solución y un tratamiento, y esta hipoxia es lo que mata a los pacientes. Entonces, lo que más necesita este paciente que tiene hipoxia es oxígeno, y este oxígeno nosotros le damos en el hospital a través de apoyar con líquidos, hidratar al paciente, le damos oxígeno. Si es un paciente mucho más grave, el ingreso temprano a una terapia intensiva va a hacer que ese paciente no fallezca. Entonces, tenemos que concentrarnos en atender a estos pacientes, y obviamente que estamos empezando a tener muchos más casos. Tenemos que ir pensando de abrir más terapias intensivas, porque ese es el tratamiento que al final va a salvar a los pacientes más que cualquier otro medicamento. Es así, doctor Rodríguez. Tengo que agradecerle por esta tarde despejar nuestras dudas. Le agradecemos muchísimo. Ahí saludamos al doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es infectólogo, aclarándonos muchos de los temas que aún continúan en nuestra cabeza con el coronavirus. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jimena. Gracias a ustedes. Te cuido. Me cuidas. Juntos detendremos al coronavirus. Red 1. Contigo, cada vez mejor.